Muy buenas a todos, bienvenidos a Lairo Sácalo en un nuevo vídeo. Hoy, martes 30 de septiembre. Debo deciros que esta es la segunda vez que grabo este vídeo, gente. He cometido un ridículo impresionante. Me he grabado un vídeo, un videazo, que me ha costado Dios y ayuda a grabarlo, porque es muy difícil lo que voy a hacer en este vídeo. Y resulta que cuando he terminado el vídeo y iba a editarlo, me he dado cuenta que no se me escuchaba. ¿Y sabéis por qué no se me escuchaba? Porque el micro no se había activado. Con dos... Joder, ¿vale? Con dos... Bueno, tengo que activar alguna vez, tío, conseguir con edición o lo que sea, que cuando digo un taco suene un pi, ¿vale? Pero bueno, en fin, uy, se oye muy fuerte, ¿verdad? Espérate, voy a bajar un poquito la intensidad. Vale, voy a intentar bajar un poquito más la intensidad, vale. Parece de vez en cuando que se oye como demasiado fuerte, ¿no? Por lo que estoy viendo aquí. Bueno, da igual. Mirad, ¿qué vamos a hacer en este vídeo? En este vídeo vamos a intentar crear una fuerza aérea desde cero, amigos. Mirad, me he inventado un país que he llamado Casilandia. Ya sabéis que yo cariñosamente a mi país le llamo Casilandia, aunque yo amo mi país por encima de todas las cosas, pero sí es cierto que a veces hacemos cosas que son bastante ridículas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los submarinos, ¿no? S-80 SSK, casi un submarino nuclear, ¿no? Casi un SSN, bueno, pues no, el país del casi, ¿no? Entonces, me he inventado un país que se va a llamar Casilandia. Casilandia es un país que no existe y no tiene, por tanto, fuerza armada. Así que vamos a diseñarle una fuerza armada desde cero, si os parece, ¿vale? Lo que he hecho ha sido coger Casilandia y ponerle las características geográficas, geopolíticas, económicas, demográficas, etcétera. Todo es exactamente igual que España. 8.000 kilómetros de costa, enclave en el norte de África, archipiélago frente al norte de África y presupuesto de... Bueno, presupuesto... sí, Producto Interior Bruto, perdón, de 1,7 billones de euros, país de la OTAN, integrado en la Unión Europea, y un país, bueno, básicamente que tiene aproximadamente 1.200 kilómetros, más de 1.200 kilómetros de costa, que hace frontera con otro país, y frontera terrestre con otro, en un sistema montañoso de unos 623 kilómetros. Una península, básicamente lo que es España, ¿vale? Así que, si os parece, acompañadme en este pequeño viaje en el cual vamos a hacer una fuerza aérea desde cero, utilizando a un país ficticio que no deja de ser España. Bienvenidos a la Fuerza Aérea de Casilandia. Acompáñame. Ahora vamos a iniciar nuestro análisis y vamos a empezar hablando de la estructura, ¿vale? Vamos a empezar hablando de la estructura. Mirad, como hemos dicho, Casilandia tiene aproximadamente 1.700, bueno, 1,7 billones de euros de PIB. Tiene un crecimiento ahora mismo robusto, ¿vale? Y yo creo que si nos alineamos un poco con los gastos en defensa de la mayor parte de países de su entorno, España gasta, apunta a tener el 2% de PIB, de su PIB en defensa cuando tenga presupuestos, claro, porque ahora mismo no los tiene. Italia gasta aproximadamente un 1,5, pero subiendo, Francia igual, subiendo. Todo el mundo está subiendo sus gastos en defensa por recomendaciones de la OTAN y de la Unión Europea. Así que, para Casilandia, vamos a establecer un presupuesto inicial del 1,8% de su PIB. Estos son unos 30.600 millones de euros. Vamos a ir escalando al 2%, unos 34.000 millones en 5 años para poder cumplir con las metas de la OTAN, ¿vale? Esto va a dar para cubrir entre un 20 y un 25% que se va a ir para la Fuerza Aérea. Esos son unos 6.000 a 8.500 millones por año, ¿vale? Vamos a priorizar la inversión en productos, en sistemas desarrollados y creados en España, primeramente porque estamos simulando que Casilandia tiene una alianza total con España y la Unión Europea, ¿vale? Primero va a haber un 60% del presupuesto más o menos en sistemas, 40% operacional, ¿vale? Ya que partimos de cero, hace falta una parte muy importante de personal, mantenimiento, salario, etc. Ahí se va a ir una buena parte del dinero. ¿Por qué el 1,8%? ¿Por qué es ese presupuesto? Bueno, esto nos permite construir capacidades esenciales sin sobrecargar una economía que, bueno, que como la de, por desgracia, de Casilandia, está muy orientada a una economía social y de mercado, ¿vale?
En ese sentido, para evitar tensiones sociales, se escala al 1,8%, ¿vale? Incluyendo, evidentemente, una buena parte de retorno industrial y de desarrollo, investigación y desarrollo, ¿vale? Vale. Los costes operativos anuales, es decir, mantenimiento, combustible, personal, etcétera, se estiman entre un 15 y un 20% del total una vez que esté operativa. Tened en cuenta que crear una fuerza aérea tiene también la consecuencia de que luego hay que mantenerla. Y eso tiene unos costes, ¿vale? Así que yo diría que entre un 15 y 20% se va a ir en eso, ¿vale? Total, hacen falta unos 150.000 millones de euros, entre 145 y 150.000 millones de euros para la consecución de una fuerza aérea en un plazo de 10 años. Nuestra fuerza aérea, la Fuerza Aérea de Casilandia, va a estar lista en 10 años, ¿vale? ¿Cuál va a ser su estructura organizativa? Mira, se va a organizar en comandos. La Fuerza Aérea de Casilandia se va a organizar en comandos funcionales. Por un lado, el Comando de Combate Aéreo, CCA, Superioridad Aérea y Ataque, Comando de Apoyo Aéreo, CAA, Transporte y Reabastecimiento a la Rotatoria, Comando de Vigilancia e Inteligencia, CVII, ISR, ISTAR y SIGIN, Comando de Defensa Aérea Integrada, CEDAI, Radares, SAM, integración con la OTAN, y Comando de Entrenamiento y Logística, el CEL, con pilotos, mantenimiento, bases aéreas, entrenadores, etcétera, ¿vale? Personal inicial, unos 15.000 efectivos, 10.000 operativos y 5.000 de apoyo, con la intención de escalar a 25.000 efectivos para el año 10, ¿vale? Bien, ¿cuáles son los principales componentes? Vámonos ahora a la siguiente parte del vídeo. Ya hemos visto la estructura, ahora vamos a la siguiente parte del vídeo, componentes principales de la Fuerza Aérea de Casilandia. Está basado en la doctrina de la OTAN de A2AD, es decir, de denegación del espacio aéreo, ¿vale? En ese sentido vamos a priorizar plataformas multimisión modulares con baja huella logística, ¿vale? Vamos a escalar números para un país de 50 millones de habitantes, es decir, aproximadamente un país de 150 millones de habitantes, con 505.060 kilómetros cuadrados de territorio, con parte de ese territorio lejos de la zona, digamos, de la metrópoli, ¿no? Son unos más de 1.200 kilómetros de distancia, perdón, 1.400 kilómetros de distancia hacia el archipiélago frente a las costas africanas, con enclaves también en el norte de África. Un país así, yo creo que más o menos requiere entre 250 y 300 aeronaves totales en la última fase, en la fase de madurez, ¿vale? Esto es muy similar al número de los que manejan, por ejemplo, España, que son aproximadamente 220 aeronaves, e Italia, que son unas 250, ¿vale? Vamos al apartado que más os gusta a todos, vamos al apartado de cazas de combate, ¿vale? En la caza de combate vamos a tener una mezcla de cazas de combate Eurofighter Tifón en sus tranches 4 y 5 para interoperabilidad Unión Europea y OTAN, y una mezcla de las llamadas quinta generación o aviones de baja visibilidad al radar. En concreto, las variantes A del F-35 y B, ¿vale? Para conseguir una tecnología furtiva en escenario marítimo y africano, ¿vale? Así que vámonos con nuestros sistemas a adquirir. Este sería el primero que adquiriríamos, el Eurofighter de la Tranche 4, ¿vale? Es que veis aquí con la escarapela española, es de los programas Halcón, ¿vale? Ahí podéis estar viendo el recubrimiento RAM que tiene, ¿vale? En las últimas iteraciones del Eurofighter tenemos este recubrimiento de absorbente al radar. Junto con esto adquiriríamos, por supuesto, Eurofighter de la Tranche 5, ¿vale? Que sería la última tranche que está disponible a partir del estándar LTE, Long Term Evolution del Eurofighter, ¿vale? ¿Cuánto adquiriríamos? Bien, en principio yo adquiriría 120 Eurofighter Tifón entre la Tranche 4 y la Tranche 5, ¿vale? 80 de estos Eurofighter estarían operativos, en QRF si se quiere algunos de ellos, y 40 se mantendrían en reserva y para entrenamiento, lo veremos en el apartado de entrenamiento, ¿vale? Junto a estos Eurofighter adquiriría unas 60 unidades del F-35, en concreto 40 unidades de la variante A para bases terrestres normales y corrientes, y 20 de la variante B para operaciones V o ST o L en lugares montañosos, poco accesibles o en islas, ¿vale? Por ejemplo, en este enclave, hemos dicho, de archipiélago frente a la costa africana que tiene Casilandia.
¿Qué armamento llevaría? Bueno, aquí evidentemente vamos a priorizar sobre todo tema europeo, ¿no? Porque estamos, básicamente la intención es que haya retorno industrial. En este sentido, yo lo armaría a los Eurofighters sobre todo, ¿no? Porque el F-35, bueno, el F-35 se le puede poner Meteor, pero bueno. Vamos a centrar a los Eurofighters, que esto seguro. Vamos a añadirle misiles Meteor, ¿vale? De MBDA, que como sabéis tiene filial y coproducción en España. Misiles ASRAAM, misiles Iris-T, estamos hablando de misiles aire-aire, ¿vale? Bombas guiadas AASM, para ataque a tierra, por supuesto, Taurus, y luego integración, esto es muy importante, de la suite de guerra electrónica europea del consorcio DAS, la suite de guerra electrónica Praetorian, a través de Indra como integrador, ¿vale? Esta suite de guerra electrónica se está introduciendo, se está desarrollando para las últimas tranches del Eurofighter, ¿vale? Es la competencia de la Spectra de Dassault Aviation, del Rafale, ¿vale? Radares, evidentemente, radar AESA, captor E de Indra, que es, bueno, es el mejor que hay ahora mismo en Europa, ¿vale? Enlace MIDS con Link 16, por supuesto, para compatibilidad máxima con la OTAN. Y luego, pues, evidentemente, se harían desarrollos específicos para lugares como terrenos montañosos, alta altitud, etcétera, ¿no? País, Casilandia, muy ventoso, ¿no? Con mucho viento. Igual que nuestra querida Españita. Como fijáis, os estáis fijando, lo estoy haciendo bastante paralelo, ¿vale? Luego, siguiente apartado, entrenamiento de pilotos. Aquí vamos a establecer un sistema de entrenamiento basado en fases, ¿vale? Vamos a tener una primera fase básica con simuladores y entrenadores ligeros y luego una fase avanzada de caza y ataque para utilizar cazas en modo de cazas de transición, ¿vale? Desde el punto de vista operacional nos vamos a dividir en escuadrones, ¿vale? En este sentido va a ser muy importante la colaboración de la flamante nueva Academia de Formación de Casilandia con las academias ya existentes en la OTAN, ¿vale? Por ejemplo, programa conjunto de formación de pilotos de combate, ¿vale? Se utilizará a Indra principalmente para el tema de los simuladores, ya que es la empresa española por excelencia de esto. Recordad que Casilandia priorizará siempre material bélico español o europeo. ¿Y qué plataformas vamos a adquirir? Bueno, en principio se adquirirían 40 Pilatus PC-21 como esta que vemos aquí, ¿vale? Esto cuesta aproximadamente unos 10 millones de euros la unidad, ¿vale? Y para acompañar a estas Pilatus, que sería, digamos, la fase básica de entrenamiento, junto con los simuladores, estarían estas Pilatus y estaría esto de aquí. Este que estáis viendo es el Airbus Future Jet Trainer. Era el entrenador avanzado que Airbus estaba diseñando para ser el nuevo sistema de entrenamiento de España. Ya sabéis que finalmente se canceló este proyecto, se abandonó. Este era un proyecto de Airbus, pero de la filial española de Airbus, Defence and Space Spain, y por lo tanto este era un proyecto 100% español, que se canceló por el Urjet, ¿vale? En vez de coger y desarrollar esto, que era nacional, se decidió desarrollar el Urjet, que es turco, ¿vale? Bien, nosotros no vamos a cometer ese error y vamos a utilizar este sistema. Se va a terminar de desarrollar y se va a construir, ¿de acuerdo? ¿Cuántas unidades? En principio adquiriríamos 20 unidades de este entrenador avanzado. ¿Cuánto nos costarían 20 unidades? Pues no lo sé, ¿vale? Pero si nos basamos un poquito en el precio del Urjet, pues yo calcularía que costarían entre 20 y 30 millones de euros la unidad probablemente, ¿vale? Junto a este entrenador avanzado tendríamos 20 unidades del Eurofighter Tifón. Si os acordáis, antes hemos dicho que dividíamos las unidades del Tifón de 80 operativas a 40 en reserva de entrenamiento. Pues de esas 40 de reserva de entrenamiento apartamos 20 para entrenamiento de combate, que serían estos que estamos viendo aquí. ¿Cuánto costaría esta formación por piloto? Aproximadamente entre 8 y 10 millones de euros por piloto, ¿vale? Incluyendo las 200, 300 horas de vuelo en simuladores. Un programa inicial de 5 años, con una intención de formar a 500 pilotos, creo que es algo razonable. A razón de 100 pilotos por año, creo que sería algo razonable, ¿vale? Apartado ahora más importante probablemente para mí, de multiplicadores de fuerza. Multiplicador de fuerza, el primero que adquiriríamos serían 6 unidades de este Saab Global Eye, ¿vale? Con el radar 80i.
bajo la plataforma, como sabéis, de un Bombardier 6000, me parece, un jet privado canadiense, ¿vale? Priorizando integración europea, como avión de alerta temprana y comando aerotransportado, que fijaros que estoy diciendo las siglas completas de AWACS porque lo vamos a necesitar para entender otra de las plataformas que vamos a adquirir. Junto a esta plataforma vamos a adquirir también 8 unidades del Airbus A330 de reabastecimiento en vuelo MRTT, que como sabéis son ensamblados en Getafe y que evidentemente pues nos van a dar unas capacidades que bueno, que actualmente de hecho nos faltan, ¿vale? Una de las grandes carencias del ejército del aire español son los multiplicadores de fuerza. Bien, aquí no vamos a cometer ese error, vamos a adquirir 6 AWACS y 8 aviones de abastecimiento, MRTT. Junto a estos multiplicadores de fuerza vamos a añadir 10 unidades del Eurofighter Typhoon EK, Electronics Kampf, ¿vale? Una versión de guerra electrónica que está desarrollando Alemania para el Eurofighter de las primeras Tranche, de la Tranche 1, para darle una nueva vida a esta plataforma, ¿vale? Por supuesto, nosotros vamos a adquirir 10 unidades de esta plataforma. En el apartado de ala rotatoria, ahora tan de moda por el contrato recientemente que ha firmado España, por cierto, un aplauso desde aquí. Hay que decir, cuando se hacen las cosas bien, como cuando dije con Margarita Robles y el SILA, aquí tengo que decir que en general la decisión ha sido muy positiva, ¿vale? Yo estoy plenamente de acuerdo con esta decisión que han tomado con el tema de los helicópteros, muy acertada, la verdad. Nosotros vamos a tomar esa decisión que ha tomado la Fuerza Armada Española y la vamos a imitar. Vamos a adquirir 60 helicópteros NH-90, como este que estamos viendo aquí, que es coproducido, como sabéis, en España. Es un helicóptero multirol, capaz de guerra antisubmarina SW y guerra antisuperficie ASU W. Junto a este NH90 vamos a adquirir 40 Eurocopter Tiger, ¿vale? 40 Tigres, que son, como sabéis, un consorcio de Airbus español europeo, se ensamblan de hecho en Albacete, en España, y es bastante interesante como aeronave a la rotatoria, en este caso, para ataque en zonas muy montañosas, donde se requiere una agilidad y un vuelo estacionario muy bueno, fundamental para este tipo de misiones. Yo sé que el Eurocopter Tiger no es de santo de mucha devoción de muchos, pero la verdad que a mí me parece que es un gran sistema. Evidentemente no a la altura mejor del Apache, pero yo creo que como helicóptero de ataque cumple sus funciones bastante bien. 60 NH90, 40 Eurocopter, ya eso nos hacen un total de 100 aeronaves de ala rotatoria, a las que se van a sumar 30 más, en este caso del Airbus H225M. Como sabéis, este es un helicóptero de transporte al estilo del Chinook, ¿vale? Para transporte pesado, de muchas unidades. Evidentemente no es como el Chinook, ¿vale? El Chinook es superior, pero como estamos priorizando europeo, estamos priorizando nacional, bueno, perdón, nacional, europeo y español, nos vamos a centrar en esto. 30 unidades que se suman a las otras 100 que hemos mencionado antes, haciendo un total de 130 unidades de ala rotatoria. Yo creo que está bastante bien. Nos da mucha facilidad, en este caso la ala rotatoria nos da mucha facilidad para operar en alta altitud, integración con el tema de todo lo que es el proyecto Santiago, que le vamos a hacer un pequeño proyecto Santiago a Casilandia, con el SIGINT de Indra, resistencia a enclaves norteafricanos de clima más desértico, o de la isla, ¿no? Que me parece que puede ser muy interesante operar este tipo de plataforma en ese contexto. Siguiente apartado, transporte de material y tropa. Esto es uno de los mejores aviones de transporte que hay en el mundo y que ha parido España, así que de esto, por supuesto, vamos a dotarnos y bien dotados. 20 unidades del Airbus A400M, además se producen en Sevilla, retorno industrial garantizado, que esto nos va a permitir unas capacidades de transporte y de logística importantísimas, que son clave, y junto a este vamos a adquirir 15 unidades del C295, uno de los aviones de transporte militar más exitoso en su exportación del mundo, de hecho el más exitoso probablemente del siglo XXI, digamos del siglo XXI, sin ningún tipo de duda, y que nos va a ayudar mucho al tema del transporte táctico, sobre todo en zonas como por ejemplo el enclave de archipiélago frente a la costa africana o los enclaves norteafricanos de Casilandia, ¿vale? Bien, siguiente apartado, inteligencia de señales, SIGINT, ISR, ISTAR, etc.
Aquí nos vamos a dotar de aproximadamente 8 unidades de C-295 adicionales, pero modificados como patrulla marítima para misiones MPA, ¿vale? Con sensores, por supuesto, desarrollados por Indra, capacidades ISR, capacidades de guerra antisubmarina, etcétera, ¿vale? Yo sé que el P8 Poseidón puede ser mejor, yo sé que el Kawasaki P1 puede ser mejor, y de hecho lo es, porque es nativo para MPA, pero yo estoy priorizando primero material español y segundo material europeo. Así que nos vamos a dotar de 8 unidades de este. Junto a estas 8 unidades van a acompañar, lo que pasa es que no tengo aquí la foto, 20 unidades del Eurodrone, el Mail Eurodrone, que cuando esté listo, evidentemente, desarrollado por este consorcio en el que participa, por supuesto, España, Francia, Alemania e Italia. Este va a ser un UAV Mail, ¿vale? Básicamente persistente para misiones ISTAR, ¿de acuerdo? Se van a unir a los 8 C295 MPA. Junto a estos, evidentemente, se van a adquirir 6 unidades de este Challenger 650 que está preparando Indra para misiones SIGINT. Dentro del marco del programa Santiago 2, Indra está desarrollando un avión para misiones SIGINT, tanto ELIN como COMINT, ¿vale? De inteligencia, de señales, etc. Pues nos vamos a dotar de 6 unidades de este avión de inteligencia, ¿vale? Esto nos va a permitir, con sensores como los radares SAR de Indra o el EQIR de Thales, para misiones, nos va a permitir dotarnos para misiones ELIN y COMINT con unas altas capacidades, además de enlace con nuestro sistema de satélites, ¿vale? Vamos a utilizar los satélites, vamos a imaginarnos que es como España y que tenemos los SpainSat y el PAZ, ¿vale? Básicamente. ¿Qué vamos a añadir a este sistema, digamos, Santiago, este pequeño proyecto Santiago que estamos diseñando para Casilandia? Pues sí, lo habéis adivinado, el C295 en su versión de alerta temprana. AEW, no confundáis esto nunca con esto. Una cosa es un AWACS, es un avión de alerta temprana y comando aerotransportado, y otra cosa es un AEW. El AWACS sirve para, no solamente recoge datos de sus sensores y radares en prácticamente 360 grados, sino que además puede procesar y utilizar esos datos en tiempo real en combate, ¿vale? Lo que le permite esos enlaces de conexión a través de los satélites y de la ataque aéreo que se esté coordinando en ese momento desde el mismo, es lo que permite localizar, tarjetear objetivos, etc. Y lo hace directamente desde el propio avión. Esto, en cambio, el C295 recoge esos datos, pero en lugar de utilizarlo, porque no es comando aerotransportado, lo que hace es que digamos que lo comparte con donde se tomen los centros de toma de las decisiones. Puede ser un LANDEF en tierra, en el aire, bueno, el aire sería otro AWACS, ¿no? Pero o en el mar, ¿no? En algún buque de los que se esté utilizando como inteligencia, ¿vale? Buques de inteligencia, pues podría compartir. Es básicamente un sistema que se integraría dentro de todo lo que viene siendo SIGINT, ISTAR, ISR, MPA, etc. De hecho, pues, menos el MPA, que va por otra línea, el programa Santiago va un poco en este sentido, ¿no? Muy probablemente el programa Santiago incluya algunas unidades seguro del C295 AEW. Nos enteraremos cuando toque, ¿vale? Bien, ¿qué otros sistemas adicionales vamos a añadir? Bueno, aquí he tenido varios problemas, porque yo quiero dotarme de UAV, UCAV, ¿vale? De tipo, bueno, pues un poco para misiones de ISR armado, ¿vale? Yo aquí hubiera apostado por el SIRTAS, pero el SIRTAS como dron ISR armado es una basura, lo siento, mira que el nuestro está muy bien para misiones ISR, es superior de hecho a otras versiones, como por ejemplo puede ser el Searcher israelí, pero yo sinceramente a nivel de capacidad, con la poquita carga, creo que 450 o 500 kilos, lo que puede cargar de armamento, me parece que está muy flojo en cuanto a potencia de pegada. Y en ese sentido, si yo quiero un ISR que pueda ir armado y que tenga fuerza de pegada, tiene que ser el TB2 de Bayraktar. Por eso no tengo imagen, porque he estado dudando hasta el último momento. No sabía si el SIRTAP, no sabía si el Thales Watchkeeper, no sabía si el SIRTAP. Finalmente me he decantado por el Bayraktar, el TB2 de Bayraktar, que es unas 30 unidades para ISR armado, ¿vale?
Evidentemente vamos a tener sistemas espaciales integrados con los satélites que he mencionado antes, vamos a imaginar que es el SpaceSat y el PAC-2, ¿vale? Con sensores de Indra para IMINT sobre África. Esto es muy importante para mantener el control sobre presiones migratorias, guerra asimétrica, guerra híbrida y control de los enclaves norteafricanos. Sistemas de guerra antidrón, ¿vale? Proporcionados por Indra, y adquiriría otros 10 A330 MRTT adicionales para la variante táctica para logística, ¿vale? Para logística. Bien, 25 minutos, se nos está yendo un poco de las manos. Vamos al tema del apartado bases aéreas y sistema de defensa terrestre. ¿Cuántas bases aéreas necesitaríamos para este proyecto? Bien, yo para este proyecto metería aproximadamente 12 bases aéreas distribuidas de manera, bueno, vamos a decir exactamente cómo las distribuiría yo, pero básicamente mi intención es crear una cobertura de 360 grados, ¿vale? Y en este sentido, las bases aéreas las distribuiría en distintos territorios. Por un lado, la parte central, lo que sea la meseta central, serían las bases aéreas para comando, ¿vale? Las bases aéreas para marítimo estarían en las zonas costeras, es decir, para el control de las costas, ¿vale? Evidentemente. Para defensa fronteriza, las bases las situaría en zonas montañosas, y para proyección en zonas remotas. Por ejemplo, estas islas frente a la costa africana. Localizaciones aproximadas me basaría en la geografía, ¿vale? Básicamente. Entonces, en la zona central interior, esas bases principales, 2 bases en concreto, para el tema de el comando, ¿vale? En la zona norte, zona Atlántico, 2 bases costeras para guerra antisubmarina y patrulla marítima, ¿no? Ahí estarían los MPA que hemos mencionado antes. Zona sur Mediterráneo, 2 bases para los F-35, ahí estarían los F-35 con la intención de disuadir en el norte de África a ese país del norte de África que reclama nuestros enclaves territoriales, los dos enclaves territoriales y las islas, ¿vale? Y luego, en la zona de la frontera con nuestro vecino, esa frontera de 623 kilómetros montañosa, situaría una base elevada para helicópteros y radares, ¿vale? Luego, otras 2 bases en la zona de los archipiélagos, a esos 1400 kilómetros de distancia, con pistas VSTOL, ¿vale? Ahí estarían los F-35B. Y otras 2, ¿vale? En los enclaves africanos que he mencionado antes, fortificadas para evitar o para disuadir estas reclamaciones, ¿vale? Además de esto, si se pudiera, intentaríamos coordinar con la OTAN el uso compartido de algunas bases en el extranjero para la proyección global, ¿vale? Pero esto ya sería algo, la verdad, bastante más complicado de cubrir. Tema radares, ya estamos aquí en la detección. Bueno, yo, más que radares EVA, por ejemplo, utilizaría radares terrestres EWR. En ese sentido tenemos mucha suerte con Indra. Yo utilizaría el sistema de los 20, o sea, los radares Lanza Indra 3D, y en concreto adquiriría 20 unidades para una cobertura de 250 a 400 kilómetros repartidos por todo el territorio. Ya sabéis que los radares Lanza 3D de Indra son capaces de detectar cazas de combate que vuelen a baja altitud, que son los que la manera de evadir los radares precisamente esa, e incluso a cazas furtivos, ¿vale? Ha sido probado con cazas furtivos y ha sido capaz de detectar en cierto grado de furtividad, ¿vale? En banda X, que si no me equivoco. Luego, como sistema de defensa antiaérea, ¿vale? Un sistema de defensa antiaérea, o sea, SAM, utilizaría esto. Este es el 10 baterías de esto, ese es el SAM, SAMP-T, con misiles Aster 30, es el rival europeo del Patriot, ¿vale? Es un consorcio franco-italiano, o sea, es europeo, y cuesta unos 450 millones de euros por batería, ¿vale? Además, llevaría unos 8 misiles, además añadiría, perdón, unos 8 Iris-T, o misiles Iris-T, con el sistema SLM alemán, ¿vale? Es decir, 10 SAMP-T y 8 SLM, ¿vale? El SAMP-T con el misil Aster 30 y el SLM con el misil Iris-T, ¿vale? El SLM vale unos 300 millones por batería. Además de esto, añadiría 4 baterías NASAM, como esta que estáis viendo aquí, de origen noruego y europeo, ¿vale? ¿Dónde colocaría todas estas unidades, estas 18
baterías y estos 4 NASAMS, bueno, básicamente, que son 20 en total, básicamente, 11, no, 22, perdón, lo colocaría en zonas costeras, zonas fronterizas y en los enclaves del norte de África y en las islas, ¿vale? ¿Cuánto costaría este proyecto? Como hemos dicho, entre 145.000 y 150.000 millones de euros a repartir en 10 años, ¿vale? En 10 años. Aquí me estoy basando, obviamente, en precios del año 2025, ¿vale? El precio del año 2025, de cada una de esas unidades. ¿Cómo lo haríamos? Lo haríamos en 3 fases. La implementación y la creación de esta Fuerza Aérea serían en 3 fases, ¿vale? La primera fase sería 3 años aproximadamente. En esa primera fase, costaría unos 48.000 millones de euros, haríamos una primera adquisición de cazas de combate, tanto Tifón como F-35, perdón, ¿vale? Aproximadamente unos 25, probablemente 25 unidades del F-35 y unos 40 unidades del Eurofighter Tifón, ¿vale? Aproximadamente. Además, adquiriríamos 30 unidades de entrenador, tanto del Airbus Fighter Jet Trainer como de la Pilatus. Adquiriríamos aproximadamente la mitad de los multiplicadores de fuerza. O sea, en general, si os fijáis, más o menos adquiriríamos la mitad de todas las unidades necesarias, ¿vale? Aproximadamente la mitad de todas las unidades necesarias, ¿de acuerdo? La intención de esto es básicamente ir paulatinamente asumiendo los costes. 3 GlobalEye, 4 A330, 30 NH90, 20 Eurocopter Tiger, unos 10 A400M de transporte, 8 C295, 4 C295 de MPA, de patrulla marítima, 10 Eurodrones cuando estén listos, evidentemente, ahora mismo no, 3 Jet Challenger para SIGINT, adquiriríamos las unidades todas del TB2 Bayraktar y la integración con los sistemas espaciales. Además de esto, construiríamos 6 de las 12 bases, ¿vale? 10 radares Lanza 3D, 5 baterías SAMPT, ¿vale? ¿Cuánto nos costaría a nivel personal y mantenimiento? Aquí es donde se va siempre el mayor precio, ¿no? A nivel personal y mantenimiento, empezar esta primera fase, que sería unos 3 años, nos llevaría unos 14.500 millones de euros solo en personal y mantenimiento, salario, logística, etc. Total, 48.000 millones de euros. Siguiente fase serían otros 3 años, otros 5, 6, 7, sí, efectivamente, otros 3 años, del año 4 al año 7. Y esta sería la fase de expansión. Aquí se adquirirían todo el resto de sistemas, serían unos 58.000 millones de euros. Hablamos de los cazas, los entrenadores avanzados, los multiplicadores de fuerza, alas rotatorias, unidades de transporte, sistema Santiago, de SIGINT, ISR, etcétera. Todo lo que quede de UAV y UCAV. Se construirían las 6 bases restantes y se adquirirían todos los radares Lanza, así como todos los sistemas de defensa antiaérea restantes. Evidentemente, al adquirir más unidades y incrementar el número de efectivos y de bases, los costes operacionales aumentarían, combustible, etcétera, todo lo que hemos mencionado al principio, se nos iría a 23.000 millones de euros. Total, 58.000 millones de euros. La última fase, que serían solo 2 años de fase, es decir, desde los años 8 hasta el año 10, sería la fase de madurez. Aquí se nos irían 39.000 millones de euros y ya sí que no se adquirirían más sistemas. Solamente algunos de reserva y se harían algunos upgrades, ¿vale? Aquí se nos irían 10.000 millones de euros, la mayoría de ellos en integraciones con Indra, y el resto se iría en costes operacionales. Aquí sí que se va casi todo, logística, mantenimiento, combustible, personal, etcétera. 29.000 millones de euros. Total, 39.000 millones de euros en esa última fase. Y aquí ya teníamos una fuerza aérea diseñada. 34 minutos de vídeo, disculpadme, pero es muy difícil diseñar una fuerza aérea desde cero en menos tiempo. Este vídeo era absolutamente ciencia ficción que durara 20 minutos. Este diseño fortalece sin duda la soberanía industrial de Casilandia, así como su integración con la Unión Europea, fortalece su alianza con España y es una transición perfecta para sistemas como el FCAS o el futuro Eurodrone cuando llegue, ¿vale? Bueno, déjame en comentarios, ¿qué te ha parecido mi diseño, mi propuesta de una fuerza aérea desde cero? ¿Te gustan los sistemas que he adquirido? ¿Adquiriría otros? ¿Quitaría algunos de los que yo he puesto? Déjamelo en comentarios, no te olvides de suscribirte, activar la campanita para no perderte ningún otro análisis y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, gente! ¡Hasta pronto!